¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo Abierto. El día de ayer se cumplieron 30 años de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño. Como ustedes saben, una convención ratificada es la convención más amplia, mayor, ratificada por la mayor cantidad de países en el mundo. La Convención de los Derechos del Niño nos trae avances importantes, muchas cosas por conmemorar, pero también nos trae desafíos pendientes y retos que lamentablemente no se han cumplido. Hay una deuda social con la infancia, la niñez y la adolescencia que es importante ponerla en bandera. El día de hoy queremos justamente tratar estos temas y tenemos un panel muy especial y hemos querido que en esta oportunidad esté la sociedad civil aquí para analizar este tipo de informes. Estará con nosotros Ana María Watson, presidenta del Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño, que ya está con nosotros, y también Rodolfo Mendoza, responsable del Programa de Recursos Públicos y Derechos Humanos de la ONG Perú Equidad. Y próximamente estará también con nosotros en la representación de UNICEF. La semana entera, toda esta semana, ha habido cantidades de eventos en diferentes partes del país. En Lima, ministerios, organizaciones sociales, grupo impulsor de lucha contra la violencia, en fin, todos. UNICEF conmemorando el día de ayer en la Plaza de Armas también, todos estos 30 años de la Convención y haciendo una reflexión sobre los avances y desafíos que todavía tenemos que cumplir como país para cumplir con las metas de equidad y de derechos para todos, de todos nuestros niños. Yo quiero, antes de empezar con el tema de hoy, el día de hoy está muy cargado, muchas cosas, muchas sorpresas. Yo quiero hacer presente, por ejemplo, este compendio sobre normas básicas de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que ha producido la Defensoría del Pueblo. Creemos que es una ayuda muy importante y entendemos que va a estar también en digital para que todos puedan tener acceso a esta importante información. Entonces, con el permiso de nuestros invitados, vamos directo porque tenemos hoy grandes sorpresas. Estarán con nosotros, aparte de nuestros invitados, unos reportajes especiales. Tendremos una encuesta hecha en la calle con niños para saber qué piensan sobre sus derechos y también rescatamos de la maleta de la historia al doctor Carlos Fuentes, al doctor Ernesto Sábato y a Mercedes Sosa. 20 años atrás, ellos advirtieron y dieron un mensaje sobre la necesidad del derecho de tener derecho de todos nuestros niños. Pero vamos primero, empezando como punto de análisis, presentando el informe que ha presentado UNICEF sobre los 30 años de la Convención a través de su directora ejecutiva. Adelante, por favor, Jimmy. "30 years ago, on World Children's Day, world leaders made a commitment to every child. You have rights. Since then, the Convention on the Rights of the Child has transformed children's lives. Governments invested in their health, education, and protection, and they developed programs to provide clean water, good nutrition, and vaccinations. 30 years on, child rights have not changed. But childhood has. The World Wide Web, climate change, migration, conflicts that last longer and longer. Millions of children, especially the poorest, are still not getting the health care, education, and nutrition to which they are entitled. Millions remain unprotected from violence. Millions are living through conflicts, watching their neighborhoods destroyed, their families and friends injured or killed. Millions are forced to flee their homes to uncertain futures. The message is clear. We must act on the promise made 30 years ago. We must work with governments and the global community to protect and defend children's futures, accelerate the progress already made, and develop new solutions to translate rights into realities. And we must listen to children and young people themselves. All around the world, children and young people are calling for change. They're taking to the streets to protest violence and inaction on climate change. They're demanding their rights to a good education and skills to help them find a job. They're campaigning for digital reform to keep them safe online.
and they're calling for an end to discrimination so every child can have their rights fulfilled. Child rights have no expiration date. As we look ahead to the next 30 years of progress for children, let's redouble our efforts to ensure we leave no child behind. Let's carry forward the promise of the Convention on the Rights of the Child. Como decía nuestro recordado poeta Arturo Corcuera, el mundo ha sido capaz de llegar hacia las estrellas, hemos llegado a la luna, estamos explorando otros continentes, pero no hemos podido tener agua potable ni atender con el derecho básico a la alimentación y a la salud de millones de niños. Hay una agenda pendiente y una tarea pendiente, pero esto es solamente a nivel del mundo. ¿Qué es lo que pasa en América Latina? Porque América Latina ha crecido en los últimos 25 años. Hemos logrado avanzar sustancialmente en poner el ejercicio del derecho, de tener derecho para todos nuestros niños. Déjenme sacar algo de la maleta. Hace más o menos 20 años existía, todavía promovido por UNICEF, donde yo en ese momento también trabajaba con ellos, se creó la Comisión de Notables por la Infancia y la Adolescencia de América Latina. Y aquí quiero para ustedes ponerlo nuevamente en las pantallas al doctor Carlos Fuentes, famoso escritor mexicano, que habla justamente sobre la infancia y Latinoamérica. Veamos, por favor. La América Latina es un continente de ricos, poblada por miserables. La mitad de la población de la América Latina, somos 400 millones, más o menos 290 millones viven o sobreviven con $60 o menos al mes. Esto es una miseria, estos abismos de pobreza que hay todavía en la América Latina, estas desigualdades brutales en todas nuestras sociedades, quieren decir que la principal víctima es la niñez. Son los niños que no van a tener comida, que no van a tener salud, que no van a tener escuela, que van a tener vidas truncas. Esto es lo terrible de la América Latina, y si no resolvemos este problema, vamos a tener un siglo XXI desastroso. Es lo primero que tenemos que resolver. El problema del capital humano, de la enorme reserva de trabajo que hay en la América Latina y que no hemos sabido emplear porque estamos en una ensoñación rara de que vamos a pertenecer al primer mundo gracias al influjo de capitales, a nuestra participación en las bolsas, qué sé yo, a tonterías que no tienen nada que ver con la construcción de escuelas, la creación de trabajo, la construcción de sistemas de irrigación, tener agua potable, tener todos los elementos básicos de la vida, la alimentación, a partir de la cual se puede realmente llegar a ser un país adelantado. Si no atendemos eso, vamos a vivir siempre en el retraso. Y el centro de todo, la atención de todo, es del niño, la mirada del niño, los niños que nos están mirando y preguntando ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué fallaste? ¿Por qué te equivocaste? ¿Por qué fuiste inactivo en algo que podías haber hecho? Directo a la vena, como dicen, ¿no? Y la campaña se llamó "Las únicas promesas que sirven son las que se cumplen". Y nosotros en los últimos 20 años hemos visto promesas, declaraciones, discursos, planes, asignación de presupuestos y retroceso en cuanto a una eficiencia en términos de gasto y realmente implementación como respuesta a las necesidades de nuestros niños. Yo quiero hacer esta pregunta. Les presenté la imagen en el mundo, lo que decía hace 20 años Carlos Fuentes. ¿En qué hemos cambiado? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo está la situación de Perú?
Bueno, la situación sigue preocupante. Como ahí dice Carlos Fuentes, los niños no tienen agua, no tienen una educación de calidad, no tienen los servicios básicos fundamentales que debe tener una escuela, que debe permitir ir al niño a estudiar. Y sin embargo no existen los elementos fundamentales. Hay un presupuesto que se asigna, pero que no hay la capacidad de gasto, porque se devuelven los fondos. Y entonces tú dices, ¿cómo si hay tantos colegios que no tienen techo, que no tienen carpetas, que no tienen agua, que no tienen baños? Entonces, ¿cómo es posible que se pueda devolver fondos que está ya presupuestados para el gasto y sin embargo hay la devolución? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en nuestro país? La incapacidad muchas veces del gasto. Nosotros pedimos inversión, creemos, estamos seguros que hay líneas de trabajo que falta inversión, pero sin embargo, cuando hay el fondo, no existe la capacidad del gasto. Lo que nos falta son profesionales, gente que realmente esté preocupada por mejorar la situación de la infancia. Y por otro tema, el látigo que tenemos es la corrupción. Rodolfo Mendoza es economista de Recursos Públicos y Derechos Humanos de la ONG Perú Equidad. ¿El no cumplir estos compromisos es un problema de recursos económicos, de gestión, de gasto eficiente, transparencia? ¿Cómo analizan ustedes esto? A ver, Perú Equidad es una institución que viene trabajando derechos de los niños ya hace 8 años, ¿no? Y nosotros trabajamos en América Latina, promovemos mayores recursos para los niños, niñas y adolescentes. Lo que podemos decir a su pregunta es que se suman una serie de factores que hacen inviable el cumplimiento de los derechos de los niños. Es muy difícil. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, lo primero que uno debería pensar para que los niños tengan salud, educación, protección, cuidado, todos los elementos básicos para vivir, lo primero sería que sus padres, sus familias, tengan empleos dignos, ¿no? Si tuvieran empleos dignos, no habría necesidad de disponer, de usar, de generar estos programas sociales de ayuda para atender a poblaciones en situación de pobreza que no llegan a los avances que viene el mundo generando, ¿no? En el enfoque de una lucha contra la pobreza, primero garantizar el ingreso de la familia. Primero garantizar empleos dignos para la familia. En segundo lugar, el Estado, al firmar y ratificar la Convención de los Derechos del Niño, asume compromisos, ¿no? Asume compromisos, por eso que estamos celebrando estos 30 años de la Convención. Y yo quería ahí precisar una cosa. La Convención cambia el enfoque, ¿no es cierto? Mira a los niños con derechos, reconoce derechos, como sujeto de derecho, ya no objetos de protección, de cariño, no de una mirada de proteccionista. Pero la Convención también plantea un enfoque integral de atención de los derechos de los niños. Y lamentablemente ese enfoque integral todavía no se cumple a cabalidad. Vemos que los presupuestos se orientan principalmente a educación, en segundo lugar a salud y en tercer lugar a protección, ¿no? Entonces, la integralidad de la atención no se da. Más de 20 años que tenemos Plan Nacional de Infancia y Adolescencia. ¿Cuál es la situación? ¿Se da, se implementa, se cumple? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, porque el CHIN es el reporte en el Comité de Derechos del Niño desde la perspectiva de sociedad civil. ¿Cuál es la evaluación de ustedes? Bueno, nuestra evaluación en este periodo es que han habido algunos esfuerzos de avance. Sin lugar a dudas, hay muchos avances que hay que rescatar. Hay que rescatarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, han habido normas, leyes que han favorecido a los niños. Lo que falta en todas estas, hay la norma del interés superior del niño, la ley contra la violencia a la infancia y su reglamento que fue dado en 2015. Leyes importantes. La misma convención que no se conoce. Entonces, aquello que no se conoce no se puede respetar. Entonces, falta para nosotros, uno de los grandes problemas es la difusión de cuáles son estos instrumentos que benefician a los niños. ¿Cómo recurre un niño
a poder saber, a poder pedir auxilio cuando está siendo castigado sin ninguna razón. ¿Cómo? ¿Cómo podemos permitir o cómo podemos romper este círculo de violencia de la madre que castiga a un niño de 2 años, de 1 año de edad? Uno es capaz de entender qué es lo que está pasando. Pero, Ana María, yo te quiero decir, en el último informe que se hizo del primer ministro al Congreso, se presentó el famoso Plan Nacional de Infancia y Adolescencia, sí, donde se informó que de 18 metas o 24 solamente se habían cumplido 4 y 6 todavía estaban en proceso. Esto no me parece a mí un poco... Es un tema de deficiencia y articulación, porque no es un problema de presupuesto, ¿no? También es un problema de presupuesto. En el caso de violencia. En el caso de violencia, estamos hablando de protección. Son 4 las líneas de la Convención: la salud, la educación, la protección y la participación. La participación es un elemento fundamental, una de las líneas de trabajo que también se tiene que trabajar, porque justamente es lo que hace al niño ciudadano de derechos. La participación, que muy poco se ha estado fomentando. Hay CONAS, hay normas que se han dado. Ayer, por ejemplo, se ha iniciado la evaluación nacional de las defensorías. Las defensorías del niño y adolescente se han incrementado. Se ha dado una norma para que las municipalidades puedan comprometerse también en este proceso de protección a la infancia. Pero cuando hablamos de municipalidades, Rodolfo, yo quiero ir directamente. Uno de los temas que fue ampliamente tratado, y esto brevemente porque ya me están pidiendo ir al corte, es fundamentalmente el tema de que no hay una descentralización efectiva de programas y presupuestos que generan un entorpecimiento en la gestión desde lo local. Sí, efectivamente. La descentralización, que es un proceso que se inicia en el 2002, pero que todavía no logra alcanzar los objetivos realmente de descentralización, ¿no? Se han transferido funciones, pero no se han transferido adecuadamente otros recursos, ¿no? Recursos financieros, recursos de capital humano, recursos técnicos y una serie de aspectos que es necesario mejorar, elevar la calidad de las atenciones para que esta descentralización sea efectiva. Lamentablemente es un proceso que se viene dando, porque este último presupuesto está tratando de incrementar los recursos subnacionales, pero hay una carencia de los otros recursos humanos, técnicos, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a analizar más este tema porque creo que este tema tiene que ver justamente con esta descentralización efectiva y también con un enfoque más integral, ¿no? O sea, yo creo que esto es un tema que lo hemos analizado ampliamente. Voy a ir al corte en este momento. Primero, para agradecer, antes de ir al corte, quiero agradecer al canal 18.1 de Señal Abierta, que es a través de UCI, que estamos transmitiendo por televisión digital, canal 1 de Win Televisión, canal 516 de Claro. ¿Cómo están? Estamos también en canal 15 de Vez Cable, canal 715 de Cable Más, y una red de asociados en todo el país de cables regionales o televisores regionales. La infancia ya está en los medios, ustedes lo han venido pidiendo y vamos a seguir creciendo seguramente en alianza con UCI Noticias a nivel nacional. Yo antes de decir esto, yo quiero darles una buena noticia y quiero compartirla también con los invitados. Está confirmado. El Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, con el apoyo de varias organizaciones, está lanzando próximamente la convocatoria al nuevo curso de gestión desde lo local por la infancia, la niñez y la adolescencia. Son 14 sesiones, pero dirigido a los gestores locales. Entonces, vamos al corte y veamos inmediatamente la promoción de este curso. Gracias al auspicio y respaldo de World Vision, Fundación Disperse, Save the Children, Acción por los Niños, UNICEF Perú y la Fundación Bernard Van Leer de Holanda, y con el apoyo de la iniciativa Inversión en la Infancia, desarrollaremos el curso virtual Gestión Prioritaria desde lo local
por la infancia y la niñez. El objetivo de este curso es promover el fortalecimiento de las habilidades y destrezas desde lo local y en los diferentes niveles de gobierno para crear una agenda de gobernabilidad para los niños. Este curso está dirigido a gestores y administradores de gobiernos locales, organizaciones sociales, operadores de justicia y personal involucrado en programas de infancia y niñez. Abordaremos temas para la atención integral de la infancia y de nuestros niños y niñas. Sé parte de este curso de capacitación e inscríbete en la página que aparece en pantalla. Completando tus datos, podrás acceder a la programación y materiales de cada sesión. Accediendo al curso podrás interactuar con los expositores y panelistas nacionales e internacionales en el tema a través de tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y foro de debate. Sumando esfuerzos por la infancia y nuestros niños. Sabíamos que iban a recibir bien esta noticia, sí, las inscripciones ya están abiertas, tenemos un cupo de 2.500 personas, los cuales van a ser certificados, y desde ya agradecemos a todas las organizaciones que están participando, colaborando para poder hacer posible que este curso llegue. Creo que se van a inscribir otras organizaciones también y que juntos vamos a hacer, son aproximadamente 15 sesiones que son más o menos 14, 3 meses y medio. El curso debe empezar la primera semana, segunda semana de enero, pero las inscripciones y la promoción, el entrenamiento de gente para participar virtualmente será durante el mes de diciembre. Ya estamos entonces en línea, entonces ya pueden inscribirse. Volvemos al tema entonces que nos trae aquí. Entonces, evidentemente, pues Ana María, Rodolfo, el tema acá es cómo una de las conclusiones que habíamos nosotros reconociendo avances importantes que han habido en estos años, o sea, no es que no se ha hecho también, pero sin embargo, cuando vemos algún tipo de indicadores, en el quinto encuentro de infancia y niñez que realizamos, nosotros llegamos a una conclusión fundamental. No podemos seguir haciendo más de lo mismo cuando podemos hacerlo mejor. No podemos seguir, a pesar de los esfuerzos, del recurso que viene, mantener una cifra de 43% en los últimos 23 años que no bajamos la anemia. Así es. Entonces, y como este tipo de indicadores podemos ir visitando otros. Entonces, algo está pasando, algo tenemos que hacer diferente. ¿Cuál es tu experiencia en esto, Ana María? Bueno, acá el tema está enfocado en la primera infancia, en el tema anemia y desnutrición. Son los elementos, y como tú lo señalas, bien lo señalas, no hemos podido remontar esas cifras. Hemos subido durante unos años, hemos mejorado la situación, pero nuevamente se bajó, y se bajó más aún, ¿no? Las zonas más empobrecidas, Huancavelica, Junín, son las zonas más violentadas en este tema, Ayacucho, es decir, las zonas altoandinas, son donde, y sobre todo las zonas rurales, donde se mantiene esta situación y no se puede avanzar. ¿Qué es lo que está faltando? Una distribución mucho más equitativa del presupuesto dedicado a, primero, la prevención, las vacunas y el sulfato ferroso, que es importante para poder contrarrestar la anemia, y también difundir
políticas de alimentación, porque ahí hay elementos, hay comidas, hay como por ejemplo la quinoa, que tiene proteínas, la kiwicha, el charpi, una zona de... O sea, tenemos algo que nosotros llamamos vitamina O, vitamina olla. Tenemos que aprovechar mucho más los recursos que tenemos en este momento. Así es, la sangrecita, ¿qué elemento que es barato? Y sin embargo no lo sabemos usar. Claro, ¿no? Lo que pasa es que yo lo que nosotros decimos, Rodolfo, es que nosotros tenemos que salir del diagnóstico para ir a la acción. A la acción. Tenemos demasiadas cifras, informaciones, pero una acción eficiente desde lo local, desde lo territorial, implica fundamentalmente una visión integral de esta estrategia. Evidentemente nosotros reivindicamos la necesidad de una autoridad visible y responsable por la infancia y el enfoque todavía es sectorial. ¿Esa es tu lectura también? Sí, perfecto. Sí, las intervenciones del Estado lamentablemente todavía no asumen ese enfoque multidisciplinario, integrador, intersectorial y entre niveles de gobierno, ¿no? Gobierno nacional, locales, regionales, ¿no es cierto? Entonces, tenemos planes, como él lo ha dicho, ¿no? Por ejemplo, no solo es el problema de la anemia, ¿no? Que no baja del 43%, increíble, y eso que es promedio nacional. Claro. Si miramos algunos departamentos... Las brechas son muy grandes. Son terribles, ¿no? Otro problema fundamental que afecta sobre todo a las mujeres, a las niñas, es el problema del embarazo, ¿no? América Latina es la segunda región del mundo, después de África, que tiene las tasas de embarazo más elevadas. Entonces, en Perú tenemos un plan desde el 2013 y tenemos la misma tasa de hace 20 años. No disminuye la... Al contrario, se ha incrementado. No, se viene incrementando, ¿no? En Loreto llega al 32%, el promedio nacional 12.6%, que no baja. Entonces, ¿qué pasa? A mi entender, por lo que veo, por los análisis que hay, es que las intervenciones se articulan muy poco, son muy sectoriales. Esto en el caso de programas y en el caso de una respuesta de Estado, hablando desde el gobierno local, gobierno regional y nacional, ¿no es cierto? Así es. Ahora, yo quisiera invitarlos, Ana María, porque creo que ha habido un evento muy importante en la cual todas las organizaciones, el grupo impulsor contra la violencia, particularmente contra la infancia y la adolescencia, participó en un evento importante en el Museo de la Memoria. Y ahí nosotros aprovechamos en este importante evento para tratar de capturar un poco la opinión de los adolescentes, de los chicos que estaban presentes, qué pensaban sobre sus derechos. Vamos a ver este video, por favor. En el marco de los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, el grupo impulsor para poner fin a la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, colectivo que reúne a la Defensoría del Pueblo y a 20 instituciones de la sociedad civil, reconoció públicamente a organizaciones de niñas, niños y adolescentes por el compromiso con la promoción y defensa de sus derechos. En ese contexto, los adolescentes expresaron que todavía existe vacíos en el pleno cumplimiento de sus derechos, por lo que coincidieron se debe a una serie de acciones. Pero, ¿qué falta? Lo que falta es un poco el tema de la inversión, creo yo, a opinión personal, por el hecho de que hay espacios que se dan, pero a veces no se da el tema del presupuesto. Entonces a veces sin presupuesto no hay derechos. Entonces lo básico es que se invierta en la infancia. Lo que yo creo que faltaría es que, aparte de la organización que nos ha reconocido el día de hoy, las autoridades, no sé, los parlamentarios, los tres congresistas, el presidente debería darnos un reconocimiento a todos los niños que estamos tratando de promover los derechos. A mi punto de vista, creo que se debería dar más actividades como estas, pero que se involucre no solamente a las organizaciones o a los integrantes en sí, sino que se involucre más a la sociedad o la gente que está rodeando y que lamentablemente no tienen el conocimiento de qué hacen estas organizaciones o si existen o no o en qué forma nos pueden ayudar. Están sobrevalorando todo el potencial que tienen los niños, niñas y adolescentes. Tener ese impulso de
de que los jóvenes y los adolescentes tenemos voz. Yo creo que aún nos falta el tema de presupuesto, el tema de interés por parte de nuestras autoridades, y no solo hablamos de nuestras autoridades a nivel nacional, sino que también hablamos en las redes distritales, en las provincias, en las regiones, ya que incluso hasta en las comunidades más alejadas del país, no todos los niños y adolescentes tienen esa oportunidad de participar, de que se cumplan sus derechos. Sus derechos están siendo vulnerados en todas maneras y creo que nadie los está reconociendo ni nadie está alzando voz por ellos. Al igual que ellos y ellas, Madaika Masca, una adolescente de 16 años de la organización NAPUN y quien ocupa el cargo de vicepresidenta, dijo que en el país hace falta la necesidad de dar a conocer los derechos de los niños menores bajo mayor difusión. Nos falta un montón porque hay lugares, zonas explícitas en donde faltan más llamados, campañas, faltan hacer más llamados para los niños que todavía no conocen su voz y sus derechos de aquellas personas, pero nosotros estamos por ello en las organizaciones como otras, como NAPUN y entre otras organizaciones, para dar a conocer la voz de las demás personas. Volar por mis derechos es el nombre del reconocimiento que agrupó a instituciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes y también a sectores u organizaciones independientes que llegaron desde Huánuco, Ayacucho, Trujillo, Ancash y Huancavelica, realizado en el memorial El Ojo que Llora. Al final, una de las niñas dejó un mensaje a las autoridades. Que las autoridades nos ayuden más, que pues piensen más en los niños, niñas y adolescentes, que no solamente piensen en los adultos, también pueden pensar en los niños, niñas y adolescentes, que son una gran parte del mundo. Excelente reportaje de la Agencia de Noticias de la Infancia y muy bien los testimonios. Yo creo que posiciona un derecho fundamental de los niños de expresar su voz y opinión en todos aquellos asuntos que lo afecten. ¿Existe ya una implementación real de estos espacios de voz y opinión a partir del estatuto o la ley de infancia y adolescencia? A partir incluso del protocolo de comunicaciones. ¿Pero se dan estos espacios, ¿no? ¿O todavía falta? Todavía están restringidos. Para mí todavía no hay la difusión necesaria, no existe el presupuesto, lo que señala a los chicos. Pero las autoridades saben que tienen que abrir estos espacios. Yo creo que ahí falta una difusión mucho más clara y un ordenamiento jurídico muy concreto de parte del Estado. Pero entonces, cuando hablamos del Estado, ¿quiénes somos los responsables de crear esta instancia, socializar esta demanda o esta información? Por ejemplo, los alcaldes electos. Sí. ¿Han sido informados sobre esto? ¿Saben de que tienen que tener esta obligación? Incluso se ha dado una ordenanza hace unos días en el cual se dice con toda claridad que corresponde al gobierno local poder fomentar la formación de las demunas, poder implementar con fondos a las demunas. ¿Con qué fondos? ¿Hay recursos transferidos para este fin? Hay un recurso, según dicen, Rodolfo, yo quiero... Yo creo que estamos aquí poniendo las cosas sobre la mesa porque no vamos a pasar 30 años más diciendo que más o menos estamos más o menos lo mismo, ¿no? ¿Qué dice Rodolfo? ¿Hay recursos? El asunto es, creo yo, para atender toda esta problemática que señalan los niños, yo creo que todo esto debe partir de la voluntad política de los que toman decisión, de los que tienen recursos, de los que pueden asignar recursos y también, por supuesto, del ente rector que se encarga de supervisar y el cumplimiento. ¿Cuál sería el ente rector? De los niños, el MIN, el Ministerio de la Mujer, la Dirección General del ¿Y hay aprobado un presupuesto nuevo para el próximo año para promover esto? No, para promoción específica, no, pues. O sea, ¿no? Yo soy alcalde, yo quiero hacer, ¿con qué presupuesto cuento? Lo mismo también un plan de acción o como respuesta eficaz contra la violencia. ¿Hay presupuesto? Hay una transferencia, pero que todavía no se ha logrado precisar de cuánto es para aquellas gobiernos locales que inviertan en el tema de las defensorías. Hay una transferencia, pero ¿a cuánto llega esa transferencia? No se conoce. Hoy día escuchaba yo las quejas de varias defensorías donde decían que no tenían ni papel para poder escribir y recibir las denuncias que tenían ellos de parte de la población. Entonces, sin recursos,
sin elementos fundamentales no se puede hacer nada, ¿no? Sí, yo creo que el tema de presupuesto es importante, es fundamental, pero yo creo que antes del tema de presupuesto tenemos que resolver cuestiones previas, ¿no? Uno, por ejemplo, cuando dije la falta de voluntad política, ahí tiene que ver con la formación, con la mirada, el conocimiento que tengan las autoridades, en este caso los gobiernos locales. Y por mi trabajo yo he viajado al interior del país y de otros países y las autoridades no conocen la convención, no conocen la observación general número 19 que la emite el Comité de los Derechos del Niño en las Naciones Unidas, donde se dan las pautas precisas, donde señalan los principios, los procedimientos y todo lo que hay que hacer para hacer presupuestos públicos para atender los derechos de los niños. Rodolfo, la gran preocupación, me están escribiendo mucha gente, ¿cómo y cuándo procedemos a transformar, a hacer realidad esto en el ejercicio mismo de la ejecución de estos derechos? Cuando haya voluntad política, cuando haya ganas de mirar a los derechos de los niños. Pero también es importante tener en cuenta la responsabilidad que como sociedad civil tenemos para vigilar y exigir que se cumplan estos resultados. ¿Estamos de acuerdo? Estamos totalmente de acuerdo. Vamos a ver, yo les pido por favor para que nos alcance también el tiempo, y ya estamos contra el tiempo, me dicen ya este famoso tiempo, ya nuestros amigos de UCI vamos a tener que negociar, aunque sea otro espacio. Pero miren, hemos rescatado algo que es muy importante. Ernesto Sábato es uno de los grandes pensadores, escritores de América Latina. Él ha fallecido también, pero hace más o menos 20 años, él dio un mensaje, propuso un pacto por la infancia y la niñez, luego de analizar la situación de los derechos de la infancia en América Latina. ¿Vamos a recordarlo? Te hablo a vos y a través de vos a los chicos que me escriben o me paran por la calle. No quiero morirme sin decirle estas palabras. Tengo fe en ustedes. No podemos hundirnos en la depresión porque es de alguna manera un lujo que no pueden darse los padres de los chiquitos que se mueren de hambre. Y no es posible que nos encerremos cada vez con más seguridades en nuestras casas. Tenemos que abrirnos al mundo. No considerar que el desastre está afuera, sino que arde como una fogata en el propio comedor de nuestras casas. Es la vida y nuestra tierra los que están en peligro. Sí, muchachos, la vida del mundo hay que tomarlo como la tarea propia y salir a defenderla. Es nuestra misión. Por eso te hablo con el deseo de generar en vos no solo la provocación, sino también el convencimiento. Son muchos los que en medio de la tempestad continúan luchando, ofreciendo su tiempo y hasta su propia vida por el otro. En las calles, en las cárceles, en las villas miserias, los hospitales. Les propongo entonces, con la gravedad de las palabras finales de mi vida, que nos abracemos en un compromiso. Salgamos a los espacios abiertos, arriesguémonos por el otro, esperemos con quienes extienden sus brazos, que una nueva ola de la historia nos levante. A ver, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Y va a ser un cambio, va a ser hecho por la juventud. Mensajes sabios de Ernesto Sábato que dice: si va a haber un cambio, va a ser hecho por los jóvenes, y establece un pacto real con ellos, y para ellos tenemos que garantizar el ejercicio de voz y opinión y los espacios de voz y opinión. Ya está con nosotros nuestro amigo querido el doctor Rojas de UNICEF, que es oficial de seguimiento, planeamiento, y yo te doy la bienvenida, Carlos, y me gustaría mucho que ya hemos presentado el informe mundial, hemos hecho una visión de América Latina, y yo tengo más o menos una síntesis de lo que ha sido este informe sobre los 30 años
de los derechos de la infancia, ya lo avanzado y lo pendiente en el Perú. Yo creo que se han avanzado muchas cosas y yo no quiero no queremos entrar en esto porque creo que ha sido analizado, pero si pudieras hacer un resumen, Carlos, sobre cuáles son los retos pendientes, cuáles los retos pendientes, la agenda que en la coyuntura actual debemos incorporarlas prácticamente dentro de una agenda de gobernabilidad por la infancia, la niñez y la adolescencia. Correcto. Voy a tratar de sintetizar porque los retos son amplios, varios y pueden entrar desde varias entradas en los derechos. Creo que un reto transversal es cuando vamos mejorando la calidad de los servicios que damos a las niñas, niños y adolescentes. Hay una calidad en servicios desde el punto de vista educativo, por mencionar, ahondamos en mencionar ahí elementos, en el tema de salud, en el tema de protección, cómo esa calidad va avanzando y es una calidad que tiene que ir cerrando brechas, es una calidad que tiene que ir acercándose cada vez más y más a aquellas poblaciones que están más alejadas, que están más dispersas, las que están históricamente más afectadas. Pensemos en la Amazonía, pensemos en las zonas rurales dispersas. Ahí tenemos que hacer que la calidad crezca. Esa gestión no es centralizada, ¿no es cierto? Esa gestión es una combinación de ambas. Mira, cuando hablamos de que las políticas que son las que después se despliegan en el territorio, deban ya concebir esa lógica, ya sea porque le dan al nivel descentralizado el espacio legal, el espacio político para poder hacer la adecuación en el territorio, pero también para que le den el presupuesto para que eso ocurra. O sea, definitivamente ahí hay tenemos la necesidad de invertir en una gestión local. Así es, definitivamente la gestión local, porque sabemos bien claramente de que muchos de los servicios ahora están bajo el control del gobierno local. ¿Qué otro punto así neurálgico? Ese es un punto. El segundo punto tiene que ver cómo aquello que se ha ganado como batallas y que ahora están bien colocadas se terminan de desplegar bien en los territorios. Ejemplo, estamos en este momento con una política nacional muy fuerte para el desarrollo infantil temprano y estamos felices de que tengamos una normatividad. ¿Cómo la desplegamos asertivamente, oportunamente, debidamente financiada en los territorios? Porque nuevamente, como bien has mencionado, eso está bajo la responsabilidad de los gobiernos regionales. Bien construida probablemente como política, pero el despliegue va a requerir. Mencionaba una de ellas, porque uno puede encontrar, por ejemplo, en el tema de educación, cómo hacemos para acelerar la implementación de la política de educación rural, ¿verdad? Pensándolo en el tema de las secundarias, las modalidades diversas hay que pensar porque el país, siendo un país, tiene diversas realidades. O imagina ahora esto del tema intercultural bilingüe, que se ha ganado un gran espacio, es altamente saludable. Uno dice, lo intercultural bilingüe, pensando en la primaria, ha tenido un gran despliegue. No puede siempre encontrar todavía brechas que cerrar, pero ha avanzado bastante. Y en la secundaria, entonces uno dice, tenemos que seguir desplegando esas políticas en el territorio que ya las tenemos más o menos bien pensadas. Y ahí quisiera entrar en la otra, que es aquellas que todavía no están en el diseño a la altura de lo que deberíamos tener en un país de ingresos medios que tiene aspiraciones más allá de esto. Entonces, pensemos en todo lo que tiene que ver con la protección y me voy a centrar en específico en la lucha contra las violencias. ¿Cómo hacemos para que las políticas nacionales terminen de cuajar en el sentido de la calidad, de la pertinencia, de la articulación que tenga que haber entre los operadores, ya sea hablando de los casos de violencia, pero también de los elementos de protección? Y ahora pensar en un sistema de protección nacional, pues, y que además esté integrado. Y cuando uno mira esto, uno tiene que mirarlo con otros ojos, porque eso quiere decir que en el terreno de lo educativo, en el servicio educativo, en el servicio de salud, la prevención debe estar integrada y no debe ser una situación que luego se mire como un compartimento estanco. Entonces, eso tiene que estar integrado. Y por eso decía, ¿cómo hacemos para que esas otras políticas, y en este específico la de violencia, esté diseñada a esa altura? Y ahí, ¿qué espacio tenemos para que la prioridad del presupuesto público aparezca? Pues voy a poner el ejemplo claro. 1% del presupuesto, cuando uno mira el presupuesto en totalidad, está destinado a la lucha contra las violencias. Claro, entonces tú dices ¿cuál es el espacio? Okay, yo no estoy diciendo de que el gobierno pues sea indolente, definitivamente. El punto es cómo hacemos para que esta ahora problemática puesta sobre el tapete pueda desplegarse en políticas, voy a poner el ejemplo claro, un PEPOR diseñado en esa suerte, y luego cómo hacemos para que las unidades que deban corresponderla en el territorio la puedan desplegar. Hay un gran espacio. Aquí, ¿no? El tema es muy claro, creo, Carlos, lo que estás mencionando, en cierta forma, de una u otra forma, se ha tocado en el 5º Encuentro Nacional de Inversión en la Infancia, Niñez, y terminó, en términos de la propuesta de una agenda de gobernabilidad.
Esta agenda de gobernabilidad evidentemente tiene que ver con este gobierno, pero fundamentalmente estamos pensando a mediano plazo. Y una de las conclusiones es que no podemos seguir haciendo más de lo mismo, porque no ha funcionado. Se han habido avances, pero estos avances no necesariamente son significativos en la medida en que no hagamos algo que para nosotros es una tarea pendiente, una descentralización efectiva, que no es solamente de presupuestos, sino de gestión y responsabilidades desde lo local. Mi pregunta es, ¿estamos preparados para generar esto desde lo local? Yo creo que... ¿El alcalde tiene la suficiente capacidad para gestar desde lo local? ¿Quién apoya esto? ¿O seguimos todavía con la lógica de proyectos piloto? Acá necesitamos repensar y remirar cómo el Estado debe ubicarse en sus diversos roles, en lo nacional, en lo regional y en lo local, como lo acabas de mencionar. Y efectivamente es cierto, en este momento no es realista pensar de que un gobierno regional, un gobierno local pueden desplegarlo en la calidad que uno esperaría. Ahí necesitamos que hacer un esfuerzo diferenciado. Y ese esfuerzo diferenciado tiene que ver probablemente con, desde el diseño de políticas adecuadas, la asistencia desde el gobierno para poder ir fortaleciendo a los operadores en esos diferentes niveles. El ejemplo que se hace en educación, insisto, uno puede encontrar miles de defectos, pero ya tenemos dentro del sistema educativo una lógica de coloco una política, entreno a la gente, hago una carrera magisterial, la gente está capacitada, no siempre se podrá quejar, pero está avanzando. Tengo acompañantes que se despliegan en el territorio, más o menos, con presupuesto, pero tienes ya una ruta que está corriendo. Claro. Pero esa ruta hay que pensarla pues del otro lado, ¿no? También. Claro, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo en cierta forma, y yo, Rodolfo, te quiero hacer la consulta, definitivamente. O sea, si algo hemos avanzado en los últimos años, y yo creo que esto se está analizando en diferentes formas, por lo menos hace 10 años, 15 años, ahora tenemos 400 o 600% más del presupuesto que teníamos hace 15 años. Tenemos un diseño más avanzado de políticas. Tenemos pronunciamientos, compromisos, diagnóstico. Sabemos cuántos son, dónde están y sabemos qué necesidades. Pero la gestión no está, no existe. No es solamente la gestión de saber cómo combatir la anemia, sino tener los instrumentos para combatir la anemia. No es solamente saber que necesitamos servicios básicos de agua potable. Solamente 3 de cada 10 colegios públicos en el país, sobre todo en el área rural, tienen los servicios básicos. A ver, manden a sus niños a estudiar a un sitio donde no hay baño donde entrar. O sea, ¿cómo humanizamos esto? Rodolfo, ¿qué es lo que has visto tú en el análisis del presupuesto? Sí, es difícil. No hacemos preguntas tradicionales en diálogo. No, sí, difícil. Miren, en mi institución trabajamos en el año 2016, hace 3 años, hicimos un análisis de cómo América Latina ha crecido en la década del 2003 hasta el 2013 y muestra crecimientos importantes en la región, en casi todos los países de la región. El Producto Interno Bruto que se triplica, ¿no? En el año 2003 era de 2.000 millones de dólares y llega en el 2013 a más de 6.000 millones de dólares. Y también eso lo comparamos con cómo se dan las atenciones a las recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño le hacía a los países después de sus informes previos. Y lamentablemente hicimos este estudio y vemos que a pesar de que ha habido ese crecimiento importantísimo de triplicar el PIB en la región, se incrementaban las recomendaciones del comité a los países por incumplir. No solamente no cumplían, sino reiteraban el incumplimiento. Eso es una evidencia así tangible de que no se cumple a cabalidad los derechos de los niños y niñas, aun cuando ha habido mayores recursos. No vamos a acabar el tema, evidentemente, el día de hoy, Carlos. O sea, en 10 minutos no vamos a analizar 30 años y tampoco no que... Pero vamos a hacer una cosa. ¿Qué pasa si yo pongo alguna pausa que nos refresque? En los años mozos, una señora llamada Mercedes Sosa era embajadora de UNICEF. Ella ya ha fallecido y nos dejó un mensaje. Yo quiero retomar esto como una cosa previa. Ya sé, ustedes quieren que lean las preguntas de ustedes que nos están haciendo llegar. Vamos a escuchar a Mercedes Sosa, que es un presente para ustedes, y luego venimos rápidamente para el chat y el mensaje final de parte de nuestros amigos.
Adelante, Jimmy, por favor. A esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles. Desde ahí yo supe que la niñez desprotegida sacaba hombres desesperados, mujeres desesperadas. Porque los que andan en la calle no tan solo son niños, sino también son niñas que hacen bandas para poder sobrevivir porque sus padres los abandonaron. Es hora que se cumplan las promesas para todos estos niños. Ellos tienen el derecho. Nosotros tenemos la responsabilidad de hablar de esto para que esto se termine. Las únicas promesas que sirven son las que se cumplen. Vamos entonces a recordar esto. Vamos rápidamente al chat. Entonces, ¿qué nos dice Francisco Benavente? La Convención sobre el Derecho del Niño es el acuerdo de derechos sí más ratificado. Felipa Montes nos dice la conmemoración de los 30 años es un grito de renovación del compromiso de los derechos de niños y adolescentes. Es una responsabilidad compartida. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos Miriam, dice enfermera, ¿cuándo se entenderá que la formación sobre la educación sexual y reproductiva solo ayudará a la mayoría de los adolescentes a protegerse? Muy bien, ¿qué más? Muy bien, Miriam. Sofía dice, importante tema que siempre es actual, pero que aún no se le entiende en su contexto general. Esto es muy importante, Sofía, lo que acabas de decir. Adriana Cecilia, Perú fue uno de los primeros países en ratificar la convención para que tengan falta mucho por hacer y reglamentar para garantizar a la niñez. Yo creo que es una corresponsabilidad de todos que no sabemos expresar, socializar mejor estos desafíos. María Cielo, ¿qué nos dice? Nos dice que se aprueba el nuevo Código de Niños y Adolescentes, se recorta el derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes, limitando su ejercicio solamente bajo la supervisión de los padres y únicamente en el ámbito de la familia y la escuela. ¿Es así o más o menos? Vamos a ley. ¿Qué más tenemos? María Claudia Soriano. María, pregunto si esto es avanzar con los derechos de los niños y adolescentes. Muy bien, María Cielo, vamos a ver si alguno de los panelistas responde. Hay que invertir más en la infancia. Si no se invierte en la infancia, entonces ¿en qué? Los niños son el futuro. Muy bien, y el presente también. Hasta ahí quedamos, creo yo. No, mire, disculpen a la gente que nos está escribiendo en Facebook y entiendo que también por las otras redes sociales. Tenemos exactamente los 3 minutos que nos conceden. Estamos realmente en 5 redes de televisión en este momento, televisión por cable. 1 minuto para cada uno de ustedes, para su mensaje, su reflexión, por qué no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Rodolfo. Sí, yo creo que debemos imbuirnos del espíritu de la Convención y tratar de atender los derechos de los niños de manera integral. Por lo tanto, los estados deben invertir más, pero deben invertir de manera planificada, con información específica, detectando quiénes necesitan más, tratar de romper las inequidades que se dan en los países, en el Perú, en los países de la región, atender al que más necesita, a los grupos excluidos, a la población pobre, a los niños más afectados, más vulnerables, y con ello, de manera, digamos, de manera profesa, con voluntad política, asignar recursos con una base técnica para elevar la calidad de vida de los niños de este continente. ¿Qué podemos esperar desde Equidad? Desde Equidad, bueno, seguir apoyando. En términos de inversión a una vigilancia ciudadana y mayor participación de la sociedad civil. Por supuesto, mayor inversión significa manejo de información, significa difusión, significa acceso a información. ¿Tienen material para influir en esto? Sí, por supuesto, justamente acá hemos elaborado un documento. Perfecto, quedamos en eso y vamos a entender esto como un compromiso para poder desarrollar. Ok.
Ana María. Sí, para nosotros uno de los temas fundamentales es el tema de prevención a la violencia y el trabajo permanente en este tema. Cuando estás hablando de prevención a la violencia, estás hablando de prevención al castigo físico, a la violencia sexual y a la violencia psicológica, que es uno de los temas que está vinculado a la educación. Si tú no educas a tu población en estos temas fundamentales, si no les das el sustento necesario para trabajar en estos temas, capacitando a los profesores, a los padres de familia y a los mismos alumnos en sus derechos. Para nosotros ese es un tema fundamental, ese es uno de los ejes que motiva la acción de la sociedad civil comprometida, porque estamos seguros que el tema de educación es una de las bases fundamentales para poder cambiar y modificar actitudes en los ciudadanos y los padres de familia. Gracias, Ana María, y es más, yo ratifico nuestro saludo y nuestra felicitación al GIN por todo lo que está haciendo y por toda esta observación y vigilancia permanente porque se cumplan los derechos de la infancia y la adolescencia. Gracias. Carlos. Enfatizo la inversión, cerrando brechas, buscando que haya una inversión que efectivamente atienda a los más excluidos. Creo que el punto de la adolescencia en este momento para el Perú es capital. Un bono demográfico, una presencia adolescente importante y que es precisamente aquella que va a permitirnos este cambio que queremos y es en el inmediato, porque no es el futuro, es el presente en este instante. Sí, eso es. Muchas gracias, Carlos. Yo voy a leer un último mensaje que a mí me parece importante. Amelia es profesora de inicial y dice, ¿por qué no leen mi chat? No, es que no lo habían puesto. Dice, los niños peruanos no mueren de anemia, desnutrición u otras enfermedades. Ellos mueren de pobreza y de la indiferencia del Estado. Leído, complementado, y creo que todos estamos en este pensamiento que queremos ir. Nos queremos recordarles, mañana 11 de la mañana se repite este programa, Pasen la Voz. Y ahora sí nos despedimos con el videoclip de UNICEF, que justamente conmemora esta canción que está vinculada a la conmemoración de los 30 años. Adelante, por favor, Jimmy. I've seen too much in my life, but you never know the tears I